a ir a la palabra del Señor. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos, su capítulo 10. Gloria al Señor Jesús. En su verso 19, 20 y 21. Cuando usted lo haya encontrado, puede responderme con un amén. ¿Lo tenemos todos? Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice la palabra: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. La iglesia del Señor dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Toque a su hermano que está a su lado y dígale: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que lo prometió. Diga conmigo: fiel es el que lo prometió. Y bueno, y vamos a decir como está el lema aquí: que hable la palabra. Y no el hermano Douglas, sino que sea el Señor el que sea toda gloria y toda honra. Tome su asiento, si es tan amable. Y me gustaría poner un título a este mensaje. Y si pusiera un título a este sermón, lo llamaría: lugar provisto por Dios para la fiesta. El lugar provisto por Dios para la fiesta. Hablar del lugar santísimo es un tema muy amplio. Hablar de las fiestas que se realizaban en los tiempos antiguos nos remonta a la historia, nos remonta, hermano, a la enseñanza desde el principio. El tabernáculo era un lugar, hermano, muy importante, y estaba completamente diseñado de 3 secciones o 3 categorías que componían ese lugar. Uno de ellos eran los atrios. El patio estaba en ese lugar. Se cree que estaba el altar de bronce, donde los sacerdotes mataban los corderos. Y dice que los que habían pecado llegaban hasta la puerta de los atrios y ponían su mano derecha sobre la cabeza del cordero que habían de sacrificar. Y óigame esto: cuando ellos ponían la mano sobre el cordero que ellos iban a sacrificar, era una señal de que el cordero estaba recibiendo las culpas y los pecados de la persona que había fallado. Ese acto que se hacía cuando sus pecados eran una señal de una transferencia hacia el cordero que había llevado, el sacerdote llevaba el cordero hasta el altar de bronce en el lugar de sacrificio. Y dice que ahí, en ese mismo lugar, era sacrificado el cordero para poder padecer por los pecados del pecador.
Al lugar de los atrios podían entrar los sacerdotes y levitas que estaban consagrados. Ellos podían estar en los atrios. Pero había otro lugar, diga conmigo, había otro lugar que se llamaba el lugar santo. Aquí no entraba cualquiera. En el lugar santo, las personas, hermano, que estaban ahí, era un lugar muy delicado. Estrictamente, hermano, los sacerdotes que estaban ahí, se utilizaban ciertos utensilios como el candelabro de oro, hermano, de oro, la menorá que tenía los 7 brazos, donde el fuego dice que siempre se mantenía encendido y estaba ardiendo en el lugar santo. Justamente también en ese lugar se encontraban los panes de la proposición. Ese lugar era muy delicado. No eran todos los que estaban ahí, no eran todos los que habitaban allí, pero había otro lugar, diga conmigo, había otro lugar, aunque estaba más adentro, estaba en lo más profundo, estaba en lo más adentrado. Ahí no entraba cualquiera, ahí solamente entraba alguien que estaba dedicado completamente a Dios, y se le conocía como el lugar santísimo. Diga conmigo, el lugar santísimo. La entrada era tan especial. Dice la historia que había un velo tan grueso. Y ya vamos a llegar a ver cómo fue que ese velo se rasgó. Pero dice que había un velo tan grueso. Y estaba leyendo un poco, hermano, que dice la historia judía que numerosos bueyes, aún arando, cada uno por un lado y por otro, no podían, aún con su fuerza, rasgar el velo que había sido dedicado en el lugar santísimo. Porque este velo había sido especialmente dado por Dios, había sido establecido para que fuera construido de tal manera que nadie por accidente pudiera entrar en ese lugar. La persona que lograba entrar al lugar santísimo, mi estimado hermano, sin autorización, dice la Biblia que las personas que estaban ahí morían. Nadie podía vivir sin autorización de parte del Señor, poder entrar al lugar santísimo. Hermano, en el lugar santísimo estaba el área del pacto. Estaba el arca del pacto, hermano, que estaba hecha de madera de acacia. Estaba cubierta de oro finísimo. En aquella arca estaban las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón y una, hermano, para la alianza que estaba encima del propiciatorio, que estaba en medio de entre los 2 querubines que habían con sus alas extendidas sobre el arca. Había algo que era aún lo que protegían. Había algo que estaban protegiendo. Había algo, hermano, que había sido dedicado para que pudiera protegerse. Y es que en el lugar santísimo estaba especialmente un lugar que se conocía como la Shekinah. ¿Cuántos están aquí? Déjeme explicarle esto para poder entender qué significa tener acceso a ese lugar. Esa Shekinah era la misma gloria del Señor. Era la misma presencia del Señor. Ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria del Señor. Ahí estaba la Shekinah. Ahí estaba la gloria de aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahí estaba la gloria de aquel que hizo el mar y toda la tierra. Ahí estaba la gloria de aquel que dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Ahí habitaba la gloria de aquel que dijo: sea la vegetación, y la vegetación fue hecha.
Ahí estaba la gloria de aquel que dijo que el mar pueda tener un límite. Ahí estaba la gloria de aquel con una sola palabra creó el cielo, las estrellas y el universo. Ahí habitaba la gloria de aquel que con una sola palabra extendió su gloria sobre todo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Jesús? Aleluya. Ahí habitaba la gloria de aquel que tomó polvo hermano y sopló sobre el hombre. Y vemos a través de la Biblia que dice que ahí, hermano, en ese arca que estaba cubierta por ese velo, la gloria, la Shekinah, la misma presencia, era donde Dios se manifestaba. Y esta era tan grande y era tan poderosa. Y vemos que un hombre llamado, hermano, en una ocasión Usa, tocó sin estar santificado. Y automáticamente murió. Era tan serio esto. Era tan estricto. ¿Sabe por qué murió? Porque no estaba calificado. Porque el único, diga conmigo, el único que tenía acceso a este lugar era el sumo sacerdote. Y no era que el sumo sacerdote, déjeme poner un poco de dinámica aquí, entraba a la hora que le daba la gana. No crea que el sumo sacerdote estaba aquí y decía: bueno, tengo ganas de entrar hoy al lugar santísimo y voy a ver si de ahí puedo cantar una alabanza al Señor. Porque había una fecha establecida. Había, hermano, un acto establecido. No se daba el lujo de poder hacer una reunión, hermano, todos los domingos. No se daba el lujo de poder hacer una reunión 3 veces a la semana. La Biblia dice que debía de esperar una vez al año. ¿Y sabe cuál era el problema? Que si el sumo sacerdote, hermano, que era el único que podía estar calificado, hermano, para poder tener acceso y entrar al lugar santísimo una vez al año, era que el tiempo que Dios lo requería, hermano, debía este sumo sacerdote para poder entrar, tenía que llevar en su frente una inscripción que decía: santidad al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aparte de eso, había una especie de cadenita o de cadena que lo amarraba al pie del sumo sacerdote. Porque si el sumo sacerdote lograba entrar con una pequeña imperfección, con una pequeña falta, con una pequeña tacha, inmediatamente cuando descendía la Shekinah, moría. Por lo tanto, esa cadenita, hermano, que se la amarraba, y cuando ya no escuchaban esas campanas sonar allá, esa especie de movimiento, los que estaban afuera, allá en el lugar santo, hermano, escuchaban que ya no había ruido, escuchaban que ya dejaba de caminar y de pasearse en aquel lugar. Por lo tanto, lo que estaba ahí lo alaban. Porque, hermano, y no era tampoco cualquiera el que podía hacer esto. Hermano, y es que cuando comenzamos a estudiar todo esto a profundidad, vemos, hermano, que Dios era tan serio para su gloria. A Dios no le gustaba cualquier cosa. Dios era tan santo y sigue siendo tan santo como lo era antes. Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. ¿Alguien aquí lo cree? Él no cambia, Él no tiene variación. Él es el Dios inmutable que no tiene cambios. Aleluya. Pero la palabra del Señor nos enseña que aquel modelo, hermano,
fue aún con todas esas reglas estrictas, fue completamente ineficaz. El sumo sacerdote entraba para pedir perdón por los pecados del pueblo, pero también entraba y pedía perdón por los pecados propios que él había en algún momento cometido. Tenía que hacerse todos los años para poder tener una paga por el pecado. Privaba a toda una nación de la gloria del pueblo. En ese momento no era toda una nación que podía recibirlo. Privaba a esa nación de la gloria del pueblo. No podían entrar en aquella gloria. Pero es por esto, hermano, que cuando se cumplió este tiempo, el tiempo que habla la Biblia, el tiempo del cumplimiento, cuando el verbo se hizo carne, hermano, y él vino como cordero. Él vino, hermano, como el cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Él vino para romper la pared intermediaria. Él vino como cordero. Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero de Dios que quita todos los pecados del hombre y del mundo. A su nombre. Por eso es que también Pedro testifica y dijo: Cristo Jesús, que era el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Pero yo le tengo noticias: él no solamente vino como cordero, él también vino como el sumo sacerdote. Él también, hermano, por eso él vino para ofrecer un sacrificio una sola vez y para siempre. Ya no es necesario que cada año el sumo sacerdote entre. La Biblia dice que él vino una sola vez y para siempre. Alguien alaba al Señor. Alguien alaba al Señor. Yo no sé, pero yo no viajé de tan largo. Yo vine de tan lejos, pero para venirme a gozar y creer de que algo grande ha comenzado a suceder aquí en El Salvador, que algo grande ha comenzado a gestarse esta noche. Aleluya. Alabe la gloria del Señor esta noche. Es por eso que hoy en día ya no se mata un cordero. No hace falta un sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ese Jesús, que fue el Mesías, él venció a la muerte y resucitó. Y él, hermano, cuando ese velo se rompió que impedía el acceso a la presencia del Señor, él vino. Y cuando, hermano, cuando él estaba en la cruz del Calvario, hermano, y justamente ahí es donde quiero centrar el mensaje de esta preciosa noche. Y es que cuando él estaba en la cruz del Calvario y él derramó su sangre, hermano, parecía que todo estaba perdido para el hombre. Parecía que todo estaba acabado para la humanidad. Parecía que no existía una esperanza para el hombre. Parecía, hermano, que la humanidad entera no podía tener un acceso para poder entrar a la presencia del Señor con libertad. Cuando usted ve los tipos en la Biblia, usted ve, hermano, que Moisés subía al Sinaí y él hablaba cara a cara con Dios, pero no todo el pueblo tenía esa misma, hermano, experiencia o oportunidad o privilegio. Solamente él, hombres, tuvieron experiencias gloriosas con Dios, pero habían de ellos que únicamente solo la tenían ellos, pero casi nadie. Pero cuando él vino, él marcó la diferencia. Cuando él vino no solamente a tener esa gloria para una sola persona, él vino a traer la gloria para todos. Él vino a repartir y a expandir eso para todos. Alguien dice amén. Y es ahí donde la historia comienza.
consumado es. Óigame esto. Él viene, ese Dios manifestado en carne, ese Dios que caminó y habitó en piel humana, ese Dios que operó y que caminó, que vivió, hermano, aquí en la tierra. Llegó un momento donde se preparó cuerpo, donde se preparó lugar. Y óigame, allá era un tipo, en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que había de ocurrir en este nuevo pacto, hermano. Y cuando Él está en la misión que se le ha asignado, cuando Él está en la misión que se le ha encomendado, Él vive una experiencia que según algunos escritores les han descrito de diferentes maneras. Un sufrimiento tan tremendo, hermano, cuando Él está y ha llegado al lugar del escenario. Diga conmigo, al escenario. Todo comienza en el Gólgota. Y estando ahí, Jesús profiere 7 palabras desde ese lugar. En medio de esas palabras habían palabras de sufrimiento, hubieron palabras de soledad, hubieron palabras de abandono, hubieron palabras de tristeza, hubieron palabras, hermano, que pareciera que estaba solo. En medio de ellos dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había una flota de personas ahí religiosas, hermano, que querían mofarse y pensando que Él automáticamente estaba solo, y que aparentemente por lo que Él estaba viviendo o lo que Él estaba diciendo, hermano, todo había sido un fracaso. Y todos lo veían a Él. La agonía se volvía fuerte, el dolor se volvía tan difícil para Él. La respiración casi era poco poderla mantener. Pero en medio de esos sentimientos, en medio de esas palabras, en medio, hermano, de ese dolor, de esa tristeza, en medio de estas cosas, surgió también una palabra, que no fue una palabra de tristeza, que no fue una palabra de dolor, que no fue una palabra de abandono, fue una palabra de victoria, fue una palabra de gloria, fue una palabra de esperanza. ¿Usted está listo? ¿Usted está listo? ¿Sabe cuál palabra es? Una de esas 7 es en la que quiero referirme, solo en esa. Consumado es. La palabra consumado es, diga conmigo, consumado es. Oh, pero puede decirlo más fuerte. Consumado es. Consumado es. En griego se dice tetelestai. Cuando alguien había hecho una fechoría, le daban una condena de 10 años. Y cuando cumplía la parte jurídica, cumplía su condena, hermano, y se le atraviesa su pie en las calles, y tiene que ir con la frente en alto, porque ya había pagado la condena. Hermano, no podemos vivir como que hoy, hermano, no somos salvos, y que mañana, hermano, que hoy somos salvos y que mañana no. La obra ya Él la ha hecho. Él ya pagó la condenación, y hoy usted puede ir con la frente en alto. Pues ¿sabe por qué? Porque todos los pagos de sus pecados y de los míos Jesús ya los limpió. Hay que vivir la vida gozándonos en Dios. A su nombre, a su nombre. La historia comenzó en el Gólgota, y aunque en la cruz hubieron los sentimientos y esos momentos, Él estaba completando algo que en los tiempos antiguos los artistas, cuando terminaban sus obras de arte, ¿sabe qué? Ellos las observaban, ellos se percataban que la obra de arte que ellos habían hecho no tuviera ninguna falta, estuviera acabada con la perfección. Ellos la revisaban cuidadosamente, y después de que habían revisado la obra de arte cuidadosamente, entonces ellos usaban una palabra, y era la palabra tetelestai, que quiere decir: está completamente bien, está acabada esta obra. Y óigame, y mientras estaba estudiando esto, hermano, veía también que los esclavos
que eran esclavos y tenían sus amos. Sus amos encomendaban algunas tareas o algunas misiones. Luego ellos se aseguraban que habían cumplido. Cuando ellos estaban haciendo esta tarea, ellos tenían que asegurarse perfectamente que la tarea que se les había dado, que la asignación que se les había encomendado, estaba completamente terminada. Luego, cuando ellos habían terminado esto, ellos iban y regresaban a sus amos. Y cuando iban allá, ellos le decían a sus amos y se ponían frente a ellos y le decían a su amo con reverencia: Tetelestai. ¿Qué quiere decir? Terminado está. Lo que usted me pidió, amo, lo he concluido. Y el amo lo felicitaba y lo honraba porque había terminado su trabajo con excelencia. Los sacerdotes llegaban al altar del sacrificio, y cuando ellos ya estaban ahí, ellos levantaban y observaban, hermano, que aquel animal no tuviera ningún defecto. Y cuando ellos habían hecho una inspección muy cuidadosa, ellos observaban y también referían esta palabra: Tetelestai. Encriptadamente, la palabra consumado no es una palabra, hermano, que se usó solamente, hermano, el día en que el Señor estuvo en la cruz del Calvario. Era una palabra que venía codificada desde los tiempos de la antigüedad, pero el Señor la haría manifiesta, la haría visible, colgado allá, hermano, en la cruz del Calvario. En otras palabras, lo que fue, hermano, en el Antiguo Testamento fue una sombra, fue un tipo de lo que ocurriría hoy en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Cristo Jesús fue la máxima ofrenda, sin tacha y sin mancha alguna. Ese sacrificio que el sacerdote levantaba era una sombra de lo que Cristo iba a ser levantado allá en la cruz del Calvario, sin facha, sin falta alguna, sin defecto. Alguien alaba al Señor. Todas esas sombras y tipos que hubieron. El escritor Mark Johnson dijo que esto fue el grito del logro que la creación había estado esperando desde la caída de Adán. En otras palabras, una naturaleza que ha estado gimiendo con dolores de parto. Un mundo, hermano, que ha estado oscuro, hundido, sumergido en la inmoralidad, en el pecado, en la destrucción. Y me gustó la frase que usó Mark Johnson, donde dijo que la creación, este grito del logro, que la creación había estado esperando desde la caída de Adán, consumado es. Ese día que el Señor, hermano, está allá en la cruz del Calvario, y en medio de esa agonía, en medio de ese quebranto, en medio de ese dolor, Él comenzó a pensar en la iglesia pentecostal de aquí del Salvador. Antes de rendirse, ¿sabe qué? Tal vez la carne podía decirle: ¿sabes qué? No creo que podías terminar la carrera. Tal vez el diablo estaba desde alguna esquina viéndolo y queriéndolo acusar y decir: a ver, ¿dónde está todo lo que habías prometido? Por allá, hermano, estaban todas las legiones de demonios queriendo, hermano, esperar la muerte de él para aparentemente hacer una burla. Pero cuando Él está ahí, en un momento de tristeza y de dolor, Él prefiere, hermano, Él menciona una sola palabra, y es la palabra, diga conmigo: consumado es. Tetelestai. ¿Qué significa? Deuda cancelada. Pagado es por completo. Todo está terminado. Todo ha sido cumplido como se me fue pedido.
tetelestai. Y cuando Él está ahí, en ese momento que se está cumpliendo toda la escritura, hermano, la ley de Moisés había hablado sobre Él, los profetas habían escrito sobre Él, los salmos habían hablado de Él, todo se estaba resumiendo en un solo momento. Pero cuando Él está ahí, Él saca fuerza, porque Él tiene que declarar una palabra tan pequeña pero tan poderosa: consumado es. Ese día que el Señor mencionó consumado es, ese día el infierno tembló. No, usted no me está escuchando. Ese día que Él gritó consumado es, el infierno se estremeció. Ese día que Él gritó consumado es, la muerte dijo: tengo miedo. Ese día que Él gritó consumado es, el diablo supo que le había llegado su fin. Aleluya. Yo siento algo especial ahora aquí. Y yo sé que la juventud que vino esta noche va a salir marcada de esta noche, porque el Señor también te dice hoy: tetelestai, yo he pagado la deuda por ti. Ese día algo grande sucedió. Ese día el mundo entero, hermano, pudo experimentar y pudo ver visiblemente, los que estuvieron allí, el pago debido a Dios por la deuda moral que el hombre tenía para con Dios. Jesús pagó la deuda, de tal manera que llegaría un día en que usted y yo pudiéramos estar esta noche en la vigilia, en esta noche de alabanza, en esta noche de adoración, de exaltación, en honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pudiésemos poner nuestra confianza. Probablemente pudimos haber dicho: Señor, yo soy culpable de mentiras. Pero el Señor te dice con su voz tan preciosa: pagada ha sido tu deuda. Señor, soy culpable. Y yo no sé si hay amigos hoy aquí, y si lo hay, bienvenidos. Y escúcheme esto también, los amigos y los que nos están viendo a través del Facebook, a través de la internet. Tal vez tú dirás: Señor, yo soy culpable de este aborto, y la culpa me persigue todos los días, porque cometí esta infamia, cometí este acto por el cual me siento avergonzado. Y pasan los años y sigo sintiendo ese estado de culpabilidad, y sigo sintiendo como la conciencia no me deja tranquila por ese error que cometí hace un tiempo atrás. Pero hoy pudieras escuchar la voz del Señor que te dice: tetelestai. ¿Sabe qué? No te sientas más culpable, porque yo ya pagué por tu pecado. Consumado es. Podemos decir: Señor, pero es que yo me siento culpable, Señor, de desánimo, porque muchas veces ya no quiero continuar en la iglesia. Y el Señor te dice: no te preocupes, hijo, consumado es, tetelestai, yo ya pagué por ti, así que no te me detengas. Vamos, sigue adelante, camina, que yo estoy contigo, no te detengas. Señor, soy culpable de fornicación, pagada ha sido tu deuda. Señor, he sido culpable de adulterio, pagada ha sido tu deuda. Señor, he sido culpable de homicidio, pagada ha sido tu deuda. Señor, he sido culpable de tantas cosas, pagada ha sido tu deuda. Yo no sé cómo viniste tú esta noche a este lugar, pero el Señor puede decirte: ¿sabes qué? Tal vez ha habido un estado de culpa, a veces te has sentido miserable, a veces te has sentido avergonzado por alguna falta. Pero esta noche yo puedo seguir gritando con toda convicción esa misma palabra:
la deuda ha sido pagada. Oh, aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre. Pagada ha sido tu deuda. Toque a su hermano que está a su lado y dígale: pagado ha sido su deuda. Vamos, dígale. Dígale: tetelestai, hermano. Ha sido pagada esa deuda. Ha sido pagada. Ha sido consumada. En medio de todo esto surge una pregunta que terminó en la cruz. Pues déjame decirte que todos esos sacrificios de los cuales he estado hablando eran un ejemplo de cómo Cristo pagaría la deuda. Para ponerte un ejemplo actual hoy, hermano, óigame lo que sucede, o lo que sucedía y lo que hoy sucede. Por ejemplo, el banco le presta a la gente dinero y hacen un contrato, y el contrato es que las personas que sacan un dinero prestado al banco deberían y deben de pagar intereses. Por lo tanto, la gente va abonando solamente intereses, pero el capital sigue sin pagarse. Todos los sacrificios y los actos que se hicieron en el Antiguo Testamento eran iguales. Se hacían cada año. Se pagaban los intereses de cada año, pero el capital no se podía abonar nada. El capital seguía sin pagarse. Solamente se estaban abonando a los intereses, pero no había un pago completo. Pero cuando Él dijo tetelestai, la Biblia dice claramente que Él hizo un solo sacrificio y lo hizo una sola vez. Una sola vez. Y así pasa, hermano. Muchas veces estamos pagando intereses y nunca podemos abonar al capital. Los sacerdotes ofrecían y cada año tenía que haber todo. Tú pagas solamente los intereses, pero el capital todavía sigue vigente. Igualmente sucedía así con los sacrificios. Eran pagos momentáneos, solamente los intereses, pero el capital, hermano, de pecado seguía sin pagarse. Pero cuando el Señor Jesús dijo consumado es, Él no solamente canceló los intereses, Él también pagó. Y dijo: ¿saben qué? Los sacerdotes hacían sus sacrificios y habían estado solamente abonando los intereses. A ver, présteme el diploma, hermano. Le dijeron: aquí vemos que todavía el capital lo deben. Y pudiera escuchar al Señor: a ver, tráiganme cuánto es todo lo que deben. Tráiganme todas las deudas que ellos tienen. Y dijo: ¿saben qué? Hoy no solo voy a pagarle los intereses, hoy los voy a dejar sin ninguna culpa, sin ninguna deuda. Anótenlo a mi nombre, porque yo he venido a pagarle no solamente los intereses, sino que voy a pagar su deuda completa. Voy a pagar el capital. Y Él fue el único que pudo hacerlo. Por eso esa palabra es una palabra de victoria, es una palabra de gloria. Consumado es. Por eso es que Hebreos nos dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo, hermano, de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor. Las profecías, los salmos, la ley apuntaba a Cristo Jesús.
la fiesta del jubileo, la fiesta de los tabernáculos, los holocaustos, los sacrificios, todo apuntaba al sacrificio. Y el sacrificio puso fin a cada una de esas profecías que empezaron cuando, Pastor Douglas, allá en Génesis capítulo 3, en su verso 15, donde Satanás, la Biblia dice que la simiente de la serpiente lo heriría en el cañal, pero él, diga conmigo, pero él, vamos, dígalo, pero él, vamos, dígalo, pero él le heriría en la cabeza. Dice que la simiente de la serpiente le heriría en el carcañal, pero él le heriría en la cabeza. Pastor, ¿y cuándo fue que él hirió la cabeza? Cuando él dijo consumado es y pagó la culpa ya. Él estaba, hermano, automáticamente destripándole la cabeza al diablo y a todas sus legiones de demonios. Estaba despedazando. Le estaba diciendo: es cierto, estoy herido y estoy como león. Y es por eso que me impacta y me encanta aquella lectura de Apocalipsis, donde dice que he ahí, hermano, dice el Cordero de Dios. Pero dice Juan que cuando él vio, hermano, y le dijeron que estaba el cordero como inmolado, él vio, pero no solamente vio un cordero, dice que vio un león y dijo: ese que viene ahí, ese es el león de la tribu de Judá. Y es tan impactante, oiga esto, y me encanta tanto esto, que la naturaleza del león es que el león nunca se rinde. El león nunca se queda, hermano, él pelea hasta el final. El cordero es manso. El cordero es el tipo de animal para el sacrificio. Pero el león, la naturaleza del león, hermano, es esa naturaleza, hermano, de guerra, de combate. Y eso es lo que tuvo él. Él dijo en la cruz: ¿sabes qué, Satanás? Si me tienes herido y estoy herido, ¿sabes qué? Pero aún así herido, te voy a destripar la cabeza. Consumado es. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Aleluya. Y hoy podemos decir: es cierto, Satanás muchas veces me ha golpeado, me han criticado, me han difamado, me han herido, me han traicionado. A veces me han hecho muchos males, pero sigo en el pie. Y aunque muchas veces voy sangrando, voy herido, pero la victoria ya está segura. Él ha pagado el precio. ¡Ah! Consumado es. Es cierto que muchas veces llegamos casi de arrastras al altar, pero aquí en este lugar podemos escuchar la voz del Señor decirnos: ¿sabes qué? No te sientas así, porque a mí también me negaron, a mí también me traicionaron, a mí también me escupieron, pero yo terminé hasta el final. Y ese grito que hice en la cruz del Calvario lo hice por ti. Oh. La profecía decía, deme un poquito aquí de monitor, hermano. La profecía decía: ey, esa serpiente te herirá a ti en el carcañal, pero él le heriría en la cabeza. Aunque a veces estés golpeado, y él se te va a ir con todo, porque él te odia como tú no lo tienes idea. Y es porque tú tienes lo que él nunca va a tener. Y que es, pastor, es que tú eres un hijo redimido con la sangre de Jesús de Nazaret. Tú eres un hijo redimido con la sangre del Cordero.
Pastor, ¿y qué más? Y es que él era el comandante, allá era el jefe, hermano, que dirigía, era el director de alabanza. Y sabe que es algo que él no soporta: ver a la iglesia pentecostal del nombre de Jesús encendida en este lugar, en el fuego del avivamiento, en el poder. ¿Y saben qué, pastores? Él dice: yo ya no lo puedo hacer. Yo antes lo hacía y odio eso de ellos. Pero usted y yo no tenemos la culpa. Lo único que podemos decirte: ¿sabes qué? Ahora vamos a herirte, porque así lo dijo el Señor. Vamos a alabar, vamos a invocar el nombre de Cristo. ¡Oh! ¡Aleluya! Él golpeó en la cabeza de Satanás y también en su reino, sus legiones demoníacas. Fue una herida mortal. Escucha cómo lo cita el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, hermano. Dijo: ustedes estaban muertos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. A causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y óigame, tráigame de nuevo el acta, hermano. Aquí la voy a tener. Oye, óigame esto, como dice la palabra del Señor. Vaya a su Biblia y quiero que usted la vea con sus propios ojos. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vaya rapidito ahí. Aleluya. ¿Cuántos el Señor le está hablando? Mire lo que dice el verso 13. ¿Lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Cómo dice? No dice algunos, dice. Pero mire esto, verso 14: anulando el acta. Había un acta de decretos que había contra ti, contra el pastor Luis Girón, contra el pastor Ciro Manaén, contra el pastor Isaí, contra el hermano Porfirio, contra hermano William, contra el ministerio de alabanza, contra la iglesia pentecostal del Salvador, contra el pastor Douglas. Había un acta de decretos. Y óigame, pero la Biblia dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola, voz de iglesia, en la cruz. ¿Sabe qué decía en esa acta? Esa acta decía que tú eras culpable de muerte. Esa acta decía que tú no merecías perdón. Esa acta decía de que tú lo único que merecías era el castigo y el infierno. Esa acta decía de que tú eras un miserable. Esa acta decía que tú no servías para nada. Esa acta decía que mejor no hubieses nacido. Pero cuando estaban leyendo todos esos decretos, que eras un pecador miserable, apareció el Cordero inmolado y dijo: ey, 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 tráiganme esa acta, yo la voy a tomar. ¿Qué dice esa acta? Puedo imaginarme al Señor. ¿Qué dice esa acta ahí? Condenados al fuego, sin esperanza y sin vida, desventurados, miserables, acabados, perdidos, sin rumbo, sin dirección, miserables completos. Y el Señor Jesús dijo: yo me hago responsable de todo. ¿Cómo?
yo me hago responsable de todo. Pero tú estás consciente de todo lo que vas a tener que pagar por ellos. Sí. ¿Y tú estás consciente que hay algunos que te van a negar? Sí. ¿Y tú estás consciente que aún tú muriendo por ellos, algunos no te lo van a agradecer? Sí. Pero no me importa, porque yo los he amado con amor eterno. ¡Ja! 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 ¡Ay! Come on. Alguien tiene que entender esta noche que había un acta contra ti, pero Él ha pagado el precio. Ay, hermano, esa acta era terrible. No había escapatoria en ella. Todos los decretos que habían ahí, hermano, estábamos pulverizados. No te podía librar ni la DEA, ni la CIA. Hermano, el Interpol quedaba pequeña. Nadie podía pagar ni saldar esa deuda. Y ahí estaba todo eso. Pero Jesús tomó mi lugar. Pero Jesús tomó tu lugar. Era Douglas Gómez que debía haber muerto en esa cruz. Era Douglas Gómez que debía de haber fracasado ahí. Pero Él dijo no. Éramos nosotros. Pero Él dijo no. Éramos nosotros que debíamos, sí merecíamos, porque nosotros sí teníamos pecado. Él no tenía nada que pagar, pero Él, ¿sabe qué? Él agarró todo el peso de culpa. Él agarró todas sus cargas. Él agarró todas sus enfermedades. El diagnóstico del doctor te dijo: tienes diabetes. Pero Él dijo: yo la voy a cargar. Yo no los miro muy convencidos acá. El diagnóstico del doctor dijo: tienes cáncer. Pero Él dijo: anótenla a mi cuenta. Pero es que está tan sucio y es tan miserable. Quién sabe cambie. Tiene todas las mañas y los vicios del mundo. No importa. Yo tírenmelo a la carga. Y cuando Él cargó todo eso, el diablo pensó que no iba a poder cargar con todo eso. Y Él pudo decirle: ¿sabes qué, diablo? Yo puedo con todo y eso y más. Y ¿sabes qué? En una sola palabra, cuando Él dijo consumado es, el diablo pensó que era un grito de dolor. Pero no era dolor. No era tristeza. El diablo dijo: desde ya ratos está diciendo: Dios mío, ¿por qué me dejan parado? Tengo sed. Madre, he ahí tu hijo. Y cuántas palabras profirió en la cruz. Pero esta palabra traía un código del reino. Esta palabra traía un código eterno que se había plasmado desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra traía un lenguaje divino. Y los que han entendido y los que vamos a entender esta palabra, vamos a entender que esa pequeña frase está resumida todo el plan de la redención, todo el plan de la justificación. Pagada ha sido por completa la deuda. ¿Sabe qué? Si quieren, revisen todo. No sé si ya terminé la tarea, pero revisen todo. Y cuando fueron a revisar todo, óigame esto. Usted sabe que Él murió, gritó allá. Y estando ahí, esperando ese momento de resurrección, mientras Él estaba ahí, en los lugares más profundos, como dice la Escritura, en el día que Él había declarado, decretado al tercer día, como se los había anticipado a sus discípulos, comenzó a suceder algo. Óigame aquí, pónganme un poquito de ambiente a los músicos aquí con la prédica. Mientras Él estaba ahí, el diablo dijo: vencí a Abel, vencí a Moisés, vencí a Elías, que era un profeta de fuego y era respetado. Ezequiel,
el hombre que miró cosas terribles, Jeremías el profeta que declaró palabras sobre Israel, aún Daniel que vio cosas escatológicas del porvenir y vencí, y pareciera que ninguno, y ahora que él estaba en la cruz también pareciera que también, yo pensaba que ese llamado Jesús de Nazaret iba a ser otro asunto. El diablo estaba cantando victoria. Y estaba queriéndose preparar unos tacos para celebrar, unas pupusas. Digo, mándenme a hacer unas pupusas revueltas ahí. Mándenme a hacer unos burritos, ¿cómo le llaman? Un pan con pollo. Unas tortillas con carne de res. Me mandan a preparar un buen café porque voy a celebrar la victoria que Jesús no pudo hacer nada. Pero justamente, oiga, cuando parecía todo estar en silencio y el diablo estar a punto de celebrar su victoria, comenzó a suceder algo. ¿Y sabe qué? Usted sabe, salió un demonio desde el infierno, porque el infierno comenzó a temblar el infierno, comenzó a hacerse un ruido, algo comenzó a sacudirse. Un demonio salió corriendo y le dejó de decir el diablo, le dijo: diablo, ¿sabes qué? El Jesús que vino hace 3 días se está levantando. El diablo dijo: ¿cómo así? Sí, se está levantando. Y él dijo: no puede ser posible, no puede ser posible que se esté levantando, no puede. ¡Oh! ¡No! ¡Tetelestai! ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! Y el diablo dijo: no puede ser posible. Él quiere subir rápido a la corte suprema celestial, y dijo: ¡hey! ¿Por qué Jesús se está levantando? Traigan el libro de los hechos de la vida de Jesús. Y comenzaron a buscar página por página, y seguramente una frase que lo resumió todo: varón perfecto en todos sus caminos. ¿Cómo así? Y este no fue el que lo maté con tantos pecados, es el más pecador que he matado. Ese tenía todo. Le dijo: pues te equivocaste, porque mataste a alguien que era inocente, mataste a la persona equivocada. Él tomó culpas que no eran de él, las cargó en él, pagó el precio, tomó tu lugar, mi lugar. Pero en la portada del libro de la vida de Jesús decía que era sin relación al pecado, perfecto, hombre justo, verdadero y completamente santo. Puedo imaginarme al diablo agarrándose la cabeza. Dice: ¿qué hice? Pero tenía que cumplirse así. Cuando él quiso reflexionar, cuando él quiso reaccionar, era demasiado tarde. Y el Señor Jesús vuelve y le dice: ven, no me vas a impedir resucitar. Hazte a un lado, porque ¿sabes qué? Este día ha sido el día provisto para que yo me levante de este lugar. Y ¿sabes qué? Te voy a recordar hace unas horas atrás. ¿Te acuerdas cuando estaba yo en la cruz y estaba en agonía? Cuando pedí sed, cuando todos me abandonaron, cuando todos me dejaron, cuando me sentí solo. ¿Te acordás cómo me gritaban todos? Y aún, óigame esto, te burlaste más cuando dije: Tetelestai, consumado es. Tú dijiste otra palabra de fracaso. Pues déjame decirte que esa palabra traía un código, Satanás.
Cuando yo dije en la cruz consumado es, no me estaba dando por vencido. Cuando yo dije en la cruz consumado es, fue el grito que lo saqué más profundo de adentro, diciendo que todo lo que había sido escrito estaba cumplido y que no había nada más que puedo añadir. No había nada más. Los sacrificios habían sido cumplidos. Alguien le alaba, alguien le alaba, alguien le alaba, alguien le alaba, alguien le alaba. Así que hoy, cuando el diablo creyó que iba a celebrar fiesta y se iba a comer las pupusas y una Coca-Cola y luego iba a echarse un postre también, se quedó vestido y alborotado. Porque los que vamos a comer pupusas y vamos a tomar café, pero eso es después. Porque los que vamos a celebrar fiesta, yo pudiera escuchar a Jesús decirle: diablo, te equivocaste, la cosa va a dar vuelta. Porque los que van a celebrar van a ser mis hijos que están en El Salvador, porque yo he pagado el precio por ellos. Come on. Son mis hijos que van a celebrar fiesta. ¿Cómo así, Jesús? Nadie puede entrar a tu presencia. Le dijo: diablo, espérame, tú no has entendido. Nadie podía. No, tiene que morir inmediatamente. Tú lo sabes, debe cumplir la Biblia. Nadie podía. Pero oíste que después de que yo grité, tetelestai, consumado es, pegué otro suspiro que fue el último. Y dije: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y viste que di el último suspiro y mi cuerpo fue separado. Pero te fijaste que en un pequeño detalle. Y eso es lo que escribió, hermano, y los que está escrito en Mateo, en su capítulo 27. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y en ese momento la cortina del santuario, del templo, ay, 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 la cortina se abrió. Y cuando esa cortina se abrió y se rasgó, hermano, de abajo hacia arriba, y se rasgó ese velo, la Biblia dice, hermano, claramente que cuando en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, pasó algo. Pregúnteme usted, ¿qué pasó? No, pregúntemelo bien, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que la tierra comenzó a temblar. Dice la Biblia que la tierra comenzó a temblar y las rocas que estaban grandes se partieron. Los fariseos dijeron: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Los incrédulos dijeron: verdaderamente ese era el verdadero Dios. Los que estaban allá corrieron a dar rápido la noticia, porque el velo se había rasgado ante el último suspiro de nuestro Señor Jesús. El velo se rasgó y toda la gente parecía no entenderlo. Y hoy, esta noche, una vez más, el Señor nos dice: el velo se va a rasgar. ¿Y sabes cómo se rasgó? De arriba a abajo. De arriba a abajo. Porque seguramente la bendición y la Shekinah y la gloria viene de arriba a abajo. Desde arriba a abajo. ¿Alguien alaba al Señor?
Vamos, déselo fuerte. Déselo fuerte, fuerte. Había una ira demandada de parte de Dios. Y esa única ira podía ser saciada de una sola manera. Y fue Él en que cayó todo ese peso de justicia. Estábamos perdidos, hermano. No teníamos salida. Y toda esa ira fue concentrada en el sufrimiento de Jesús. ¿Puede imaginarse? Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda esa agonía, todo lo que vivió, la ira de Dios consumándose en Él. Pero cuando Él murió ahí, cuando Él está cargando todo eso, Él está calmando y aplacando toda la ira que debería haber caído sobre todos nosotros. Él dijo: va a valer la pena. Yo estoy cargando todo, pero Él estaba calmando toda la ira de Dios. Ahí se estaba concentrando todo eso, hermano. Yo no sé por qué hay gente que vive, hermano, tan ingrata, que no viven tan agradecidos y no pueden ser conscientes de que toda la ira y la justicia de Dios tuvo que ser cargada por Él. Hay gente que vive, hermano, como que si todo esto no fue suficiente y necesario. Pero yo creo que la gente que ha entendido que tanto costó el precio de la salvación, la gente que sabe y ha entendido que tanto hoy vale la pena tener la gloria hoy en cada uno de nosotros. Oh, hermano, cuando alguien ha entendido qué significa hoy tener al Espíritu Santo, no solamente es un acto, no solamente es un momento, es cuando tú te das cuenta que esa Chequiná que llegaba a un pequeño sitio y que casi nadie la podía cargar, solo se concentraba en un lugar, ahora ha sido enviada. Y cuando tú te das cuenta de que tú puedes ser portador y puedes cargar esa presencia, tú comienzas a valorar todo lo que Él hizo por ti y por mí. Bueno, y llegó el momento de celebrar. Y escúcheme lo último que le voy a decir, porque aquí voy a parar. Tetelestai. Yo pagué ya por ti. Por lo tanto, no te menosprecies. Tetelestai. Yo puedo hacer algo más de lo que tú crees. Tetelestai significa: ¿qué crees que es imposible para mí? Si ya todo lo cumplí, todo lo terminé. Por lo tanto, acércate al trono de su gracia. Ya no hay impedimentos, ya no hay una cortina que pueda detenernos. La cortina del velo se abrió para que todos aquellos hombres y mujeres sedientos que han venido hoy al barrio Candelaria, que hoy han venido a la iglesia, puedan ser llenos del Espíritu Santo. El velo se ha rasgado. El velo se ha rasgado para que todos los sedientos vengan y beban de la agua y calmen su sed. El velo se ha rasgado para que a todos aquellos que caminan vacíos y se sienten secos, hoy puedan y ser llenos de Dios, puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Para todos aquellos que todavía no se sienten seguros del llamado, hoy corran a la presencia y puedan ser llenos del Espíritu y puedan reconocer de que ahora ya no hay nada que nos detenga. ¿Cómo es posible
que podemos venir a una fiesta, hermanos, y irnos como que sin nada. ¿Cómo es posible que vengamos a desvelarnos una noche, toda una noche, a dejar nuestro sueño y todo allá, y venir a este lugar, hermano, y saber que la cortina ha sido abierto, que tenemos acceso? Hey, yo creo que si Moisés, si Abraham hubieran tenido este privilegio, ellos hubieran corrido al lugar santísimo. ¡Au! Yo no sé, hay alguien aquí esta noche. Come on, póngase de pie.